Pues muchísimas gracias a todos. Excelentísimo alcalde, muchas gracias, porque para nosotros es muy especial que esté el Ayuntamiento presente en el acto y que nos presente el Ayuntamiento como un vínculo de una tradición tan legendaria en Oyo con sus instituciones, que es lo que como mejor se representan las cosas, y no hay mejor representación que nuestra representación institucional, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al origen de las cosas. El Ponderal es una asociación que tiene muchas actividades, todas centradas en la defensa, investigación y divulgación del patrimonio histórico y artístico de Oyo, y desde hace unos años decidió editar una revista, Apuntes del Ponderal, donde como órgano, no como órgano de la asociación, pero sí para volcar artículos de investigación. En todo este devenir que hemos hecho, que hemos ido creciendo como revista, de ser pocas las personas que escribían sobre Oyo, ahora son muchas personas interesadas en escribir, en investigar, y todas las actividades asociadas que se ha hecho, como el buscar en los archivos históricos, como ir sacando de documentación, pues lógicamente teníamos todos presentes que, como todo en la vida, es cuestión de grado, y hay cuestiones que son más importantes que otras a la hora de tratar la investigación. Respecto a la historia de Oyo, tenemos algunos antecedentes, como la revista La Voz en Oyo, que aquí están algunos de sus responsables, que se hizo en el año 80, o como algunas investigaciones parciales en escritas, como Mariano Fernández hizo, y después con la historia de nuestro único historiador que ha hecho una historia completa de las fuentes de Oyo, que es Alberto Clavero, al que desde aquí saludo y siempre reconocemos como un maestro y antecesor nuestro. Pero quedaban muchas cosas por investigar, y hay que dar cierta prioridad porque no tenemos tiempo para todo, y al fin y al cabo esta es una revista donde únicamente permite artículos largos, pero artículos, no trabajos de largo aliento de 200 páginas, 300, sino no más allá de artículos de 20 páginas. En ese menester, pues desde que hicimos la revista fuimos centrándonos, intentando incentivar que nosotros investigadores nos centrábamos en las cosas más importantes. Claro, llevamos pendientes de hacer el número 5, y yo me di cuenta que no había hecho nada sobre la caldereta en nuestra revista. Sí hay un trabajo, un excelente trabajo, que fue el libro, una monografía que hizo Daniel Campo, el cronista de la asociación, con una magnífica colección de fotos y de testimonios. Pero la caldereta podía dar mucho más juego, porque es una tradición legendaria, y decimos, vamos a investigar sobre la caldereta. No puede ser que el Ponderal dedicado a Oyo no empecemos a trabajar sobre ello. Y entonces, puestos a investigar, pues me di cuenta, como muchas veces pasa, que toda la documentación, todo el veneno documental escrito puede esperar, porque escrito está. Y da igual leerlo ahora o mañana. Pero los testimonios orales no. Pasan los años, fallecen nuestros paisanos, y con ello se va un enorme testimonio que es la transmisión oral. Y cuando hablamos de caldereta, casi toda la documentación y el veneno de información viene de la transmisión oral, no viene de la documental, como ahora les expondré. Entonces decidí aparcar todos los libros y todas las investigaciones que estábamos mirando, en lo que, como siempre, Gloria me ayuda, que es la mujer del archivo, a ver qué ponerle en nómina, se pasa más tiempo ahí que en su casa. Entonces, y decimos, tenemos que empezar a recoger el testimonio de todas las personas que tuviesen algo que decirnos, que tuviesen recuerdos bien transmitidos o bien vividos. En eso, pues, empecé a tirar del hilo, como siempre, con mi querido amigo Juanín Santos, al que todos conocéis y seguramente admiréis como yo. Como decía Juan Rulfo, yo soy un escritor sin imaginación y yo tengo que dejar de escribir. ¿Por qué? Porque se me ha muerto el indio que me contaba las historias, ¿no? Pues esto me pasa lo mismo. Yo no quiero que Juanín se muera, no, Dios me libre. Quedan muchos años de Juanín, pero a mí Juanín es el que me incita a escribir sobre Oyo y el que me da las pistas. Soy una persona sin imaginación para escribir y desde luego sin conocimientos suficientes de Oyo. Y a través de Juanín, con Juanín de la mano, pues fuimos entrevistando a las personas, a los socios, primero con la colaboración de Manolo, de Roberto en la asociación, de Tanque, de tantos otros que nos han ayudado, y luego fuimos de uno en uno con las personas que sobreviven, que habían sobrevivido a una época y donde por su edad o por guardar testimonios más directos, pues nos ponían a hablar de la caldereta. Y bien,
perfecto, es un trabajo documental de entrevistas, de reuniendo testimonios y en medio de este proceso pues apareció un personaje importante para el trabajo, que es Toli, Antolín Ñao, que nos da la clave de cómo renace y cómo resurge la caldereta. Y entonces ahí cambia por completo todo el trabajo. Y el trabajo lo empezamos a enfocar, el corazón del trabajo es cómo renace la caldereta. Con una primera parte intentando hablar de los antecedentes, luego cómo se desarrolla ese año 58, 57 para otros, donde renace de nuevo la caldereta. Y por supuesto lo completamos con los testimonios de todos los informantes, Ñao, como digo, Ignacio Contreras, Felipe, como siempre, Felipe Moreno, siempre generoso y solícito. Y por supuesto, luego los iré relatando porque cada uno tenía algo especial que decirnos y por supuesto Francisco Martínez el Negro, que falleció cuando ya estaba escrito el artículo y cuando estaba en máquinas, y pero al que en la separata hemos dedicado en la contraportada un homenaje que yo ahora quiero que se sume, no puede ser por escrito porque su reciente fallecimiento, pero que este homenaje de esta publicación esté dedicada al Negro, también a Juan Manuel Santos Irañeta, que ha fallecido, uno como socio número 1 y el Negro como el más longevo de nuestros vecinos, lúcido, cabal, que su hijo Marcelino y él tuvieron a bien atenderme, y donde tengo los únicos testimonios de una persona de cómo era la caldereta antes de la guerra. Entonces con eso fui dándole forma. Bien, ¿la caldereta es algo de hoyo? No. La caldereta es una tradición que existe en toda España, por una razón principal. Porque los toros se compraban, se lidiaban y se comían. Así de sencillo. Y existe en toda España. Puede existir como mayor o menor el ritual, de una forma o de otra, pero siempre se han comido los toros. Siempre. Entonces hay una grandísima tradición. Lo que pasa es que es una tradición muy popular, que ha dejado muy poco rastro, poquísimo rastro. Y no vamos a encontrar rastro, muy poco, en las fuentes documentales, como iremos viendo. La caldereta tiene... ¿Qué años puede tener? La caldereta hay que enfocarla, como todas las tradiciones, hay dos tipos de tradiciones taurinas. Las intrínsecas a los toros y las extrínsecas a los toros, que van en paralelo. Hay muchas tradiciones taurinas que van en paralelo, no son una antes de otra. El mundo taurino y los que nos gusta estudiar la historia del toreo, nos encontramos que hay continuas discusiones sobre ello, que qué empieza antes, qué evolución, si el toreo a pie, a caballo, si uno deriva del otro, si los encierros derivan de... No. Hay muchas tradiciones que van en paralelo. Y el toreo a pie ido en paralelo al toreo a caballo. De hecho, hay fuentes, casi siempre esculturas o pinturas, ya en el siglo XIII y en el siglo XIV, casi siempre en catedrales, curiosamente, generalmente suelen estar en sitios donde no se ven o en los asientos de los coros, donde no se veía. Debía ser que los artesanos tenían la picardía de poner una escultura que no tenía nada que ver con lo religioso y ponían una pequeña escultura de cómo se lidiaban los toros en el siglo XIII. Entonces esos son testimonios fidedignos de cómo era una corrida de toros. Las corridas de toros regladas no empiezan hasta el siglo XVIII, como los conocemos ahora mismo. Antes lo que solía ver en los toros, en los pueblos, era correr los toros. De una manera genérica se hablaba de correr los toros. Correr los toros era que se compraba 1 o 2 becerros, 1 o 2 herales. Los que estén menos familiarizados pues son toros están antes que ser novillos, toros de 2, de 3 años, y lo que hacían era lidiarlos a la buena de Dios. No necesariamente con un capote, con cualquier trasto, berreaban, se montaban encima de él, hacían cosas que consideramos ahora, incluso los taurinos, que son barbaridades, pero así es como se desarrollaba desde la Edad Media. Y luego eso fue, como digo, tradiciones taurinas fueron en paralelo creciendo, no dejaron de existir, una no derivó en otra, iban en paralelo. Prueba de ello es que tenemos testimonios de los años 50, fotos, algunas las ponemos en esta publicación, cortesía siempre de Marisa y de Daniel, de Cosas de Hoyo, que nos han permitido publicarlas, donde se ve cómo algunos de los que están aquí pues, se han divertido
corriendo los toros, así es como se decía. Pues eso es lo mismo que pasaba en el siglo XIII, no ha variado en absoluto. Y en paralelo a ese toreo crecían otras tradiciones en paralelo, como el toreo a caballo, el toreo a pie pero arreglado, y luego había una serie de tradiciones que están asociadas, que sí son consecuencias de estas otras, y una de ellas es la caldereta. La caldereta tiene una asociación evidente, lógica, que es que se compraba el toro y luego se lidiaba y luego se mataba y luego se comía, claro, normal, no lo van a enterrar. Además era en muchísimas ocasiones la única carne de res que muchos pueblos comían al año. Era completamente normal. Pero también es verdad que está asociado las calderetas a ritos antiguos, ritos paganos, muy difíciles de documentar y muy difíciles de ver. El más antiguo que existe documentado, se cree que puede ser, es el toro júbilo de Medinaceli, que se sigue practicando, que se cree que es una costumbre ancestral, porque lo que sí que sabemos es que los juegos de toros y las costumbres asociadas a los toros vienen en el Mediterráneo, existen en el Mediterráneo desde la antigua Grecia, y en todo el Mediterráneo ha habido una u otra forma de juegos de toros y de costumbres asociadas a los toros, casi siempre, y luego volcadas en algún tipo de ritual, es decir, comidas comunales, comidas rituales. No solo se hacía para divertirse, sino que se hacía como una ofrenda, pero poco sabemos de ello, sabemos qué pasaba, pero no sabemos su desarrollo. Pero eso es el origen que nadie discute, por toda la información que tenemos de una antigua Grecia, incluso de los pueblos íberos y prerromanos. Ahora, intentar asociar todos esos ritos antiguos en una línea de continuidad hasta ahora es imposible. Además no solo es imposible, sino que es mentira. Me explico. En Oyo existe caldereta, pero no existe desde la época de los íberos. Eso no puede ser. A lo mejor puede ser, desde luego no estamos en disposición de decirlo. No tenemos ninguna documentación ni ningún dato para decirlo. Lo que sí sabemos es que es una tradición muy, muy extendida en todos los pueblos de España. Ya no como un acto pseudo-religioso o ceremonioso, pero sí como una tradición festiva. Y se hacía así, como digo, por lo que consistía en eso, que el pueblo se reunía y compraba unos toros y ya está, y se divertía y los comía. Entonces, lo primero que dice es, bueno, si esto no es solo de Oyo, vamos a ver qué pasa alrededor. Entonces me fui informando de muchos pueblos que siguen teniendo una caldereta. Bueno, me encontré con un problema. Es verdad que las calderetas han existido en muchísimos sitios de España, pero también es verdad que hay una ruptura con muchas partes de estas fiestas, y una es importante, es la guerra civil. Como no podía ser de otra forma, por lo que supone, ¿no?, de desastre, en todos los aspectos, pero vamos a concretarnos ahora. Y es que pues, se mataron muchísimas vacadas para comer. Entonces, digo, bueno, pero no me sirve el resto de España, porque si Oyo mantiene una tradición, tiene que ser una tradición más o menos asociada a su comarca y a los pueblos de alrededor, por contagio, por costumbre, por la similitud que hay en los pueblos y la relación que hay con los vecinos. Y entonces me centré en lo que es nuestra rampa del Manzanares. Este real del Manzanares está entre la Sierra Alta y nosotros, donde estamos nosotros. Y algunos pueblos sí la conservan. Conservan, en concreto, ahora mismo siguen existiendo, está el Boalo, en la Cabrera. En Miraflores de la Sierra existe una carne de toro fileteado que se hace una romería, y en Guadalís de la Sierra se hace también un toro guisado, que lo único que tiene es patatas. La razón de las patatas es porque históricamente Guadalís de la Sierra era un pueblo que producía patatas y tenía un excedente brutal de patatas, y cuando no exportaba todas las patatas, pues decidieron echarle las patatas y extender el guiso. Es así de sencillo. Las tradiciones vienen de una forma a veces muy básica y muy natural. También existieron en Guadarrama, existieron y fueron en las fiestas de mayo. Las fiestas de mayo han sido muy tradicionales en la sierra, son fiestas que se celebraban a partir de mayo, y los mayos eran colocar unas cucañas con una cruz arriba y unas cintas que daban las mujeres, y los mozos tenían que subir a cogerlas como una suerte de demostración, ¿no?, ante las mujeres. Bueno, las fiestas de mayo terminaban comprándose los toros, lidiándose los toros como buenamente podían los mozos, y luego se los comían. Esa tradición luego la mantuvieron en Guadarrama, que es otro de los motivos por los que desaparecen muchas de estas tradiciones, los veraneantes. Gran parte de los pueblos que ha desaparecido la tradición es porque ha habido una población veraneante que ha tenido más peso que la población local, y las tradiciones sencillamente se han perdido. Pero en Guadarrama los veraneantes continuaron haciendo los juegos de toros y hicieron caldereta hasta que desapareció. Y todos eran iguales, básicamente, casados y solteros. Algunos desaparecieron
las calderetas empezaron a hacer partidos de fútbol entre solteros y casados. Era lo mismo, en vez de con toro, con un balón. Y llegó un momento en que también se dejó de hacer. Bien sea por la guerra, por lo que supuso desastre que acabó con muchas tradiciones y la crianza de toros. Bien sea por los cambios de usos, por los veraneantes, o a la inversa, en otros pueblos, no precisamente en la Sierra de Madrid, por el abandono de los pueblos, de la población. Se iba vaciando a partir de los años 50 y 60 los pueblos y no sostenían población suficiente que sostuviese sus tradiciones. Y así fue desapareciendo. Pero la tradición era más o menos igual en todos. El toro, pues que antes compraban los mozos y lo lidiaban, pues ahora pues, lo empezaron a organizar los ayuntamientos, pero lo seguían guisando. Y llegó un momento en que se dejó de hacer, pero no tenía nada especial, no veía ningún especial. Y entonces me di cuenta de otra peculiaridad de nuestro pueblo, que nuestro pueblo mantiene costumbres que son de este pueblo y que son compartidas por muchos pueblos. Pero la diferencia son costumbres muy complicadas. No sé por qué este pueblo da complicación a las costumbres, con lo cual lo hace muchísimo más divertidas y mucho más entretenidas. Cuando me estuve documentando y entrevistaba a unas personas que habían escrito que era la fiesta de los quintos, la fiesta de los quintos se celebra en todos sitios en España, incluso en las ciudades. Pues yo no sé por qué aquí era muy complicada, se hacían muchas cosas. Hay muchas cosas, era todo un ritual. Las tradiciones requieren de ritual. Si no hay ritual, no hay tradición. Y lo mismo pasaba con el chito. Cuando me llegué a investigar el chito, que hicimos también una publicación sobre el chito, me di cuenta que el chito era complicadísimo. Más complicado que el ajedrez. Y en todos los pueblos se juega a tirar tantejo y ya está, nada más. Aquí no, aquí hay que sumar, restar, aquí hay un montón de normas. Decía, y entonces cuando llego a la caldereta veo que la caldereta aquí tiene un complejo ritual que conozco de sobra, claro, porque lo he vivido desde niño, pero no lo había estudiado. Me di cuenta que la caldereta está adornada en un ritual que no se ha inventado cuando renace en el 58, sino que viene de antes, que es heredado. Lo que ha podido pasar a partir del 58 es que se ha puesto orden, eso sí, porque es masivo y entonces, pues claro, protección civil, fuerzas públicas, todo tiene que intervenir. Pero no, las normas son tradiciones. Diciendo aquí, con lo poco que eran y lo complicados que eran. Entonces se ponían todo un ritual de hacerlo, de ir para atrás, para adelante, de unas normas, unas... Eso incrementa la tradición y le da muchísimo más valor. Por dos motivos. Primero, por el hecho de que sobreviven tradiciones que han dejado de existir en otros sitios y sobreviven a pesar de los veraneantes, a pesar de que la guerra acabó con las vacadas, a pesar de muchísimas cosas que han cambiado de gustos, de costumbres, se mantienen las tradiciones y encima porque se mantienen con toda su solvencia y su complicación. Una tradición compleja es más difícil de mantener porque lo que requiere es que todo el mundo crea en ella y la mantenga, y entonces es más difícil, ya que hay, son 300 socios. ¿Cuántos pueden intervenir en la caldereta? ¿180? ¿150? Bueno, pues funcionan como un ejército. Aquí hay sus coroneles, sus sargentos, que todo el mundo funciona de manera mover a 180 personas para dar de comer a 5.000 no es nada fácil y se mantiene por la tradición. No hay una norma, no hay un mandato, no, solo por cumplir la tradición. Todo el mundo sabe lo que tiene que cumplir y punto. Y entonces me di cuenta del grandísimo valor que tenía. El valor de la caldereta se ve desde fuera, sobre todo cuando nos concedieron fiesta de interés turístico regional. Sí, pero el nombre no dice nada. Está muy bien, es de agradecer que nos reconozcan las autoridades, pero no dice nada. El verdadero valor de la tradición está en cómo ha llegado hasta aquí, cómo se ha mantenido hasta aquí. ¿Por qué le damos valor? De la misma forma que empezó diciendo que no hay fuentes documentales para dar testimonio, lo único que nos quedan es las fuentes orales. Y cuando se acaban esas personas que, no han acordado, que se acordaban de ello, lo único que nos va a quedar solo es la caldereta en sí. Es decir, la caldereta es un testimonio del pasado. De la misma forma que cuando Gloria va al archivo y descubre en el archivo de Osuna documentos del siglo XVII de Ollo, el documento es la fuente de historia y nos habla de Ollo hace 3 siglos. La caldereta es el documento, el testimonio intangible. ¿Por qué hay que protegerlo? ¿Acaso quemamos el legado? ¿Quemamos el archivo? ¿Quemamos las fuentes? No se nos ocurra, ¿verdad? ¿Quemamos el archivo? ¿Los registros de nacimiento? ¿Todo el testimonio de nuestros mayores? No. Pues la caldereta en sí mismo es un documento. Es la transmisión, es el legado del pasado. El mantenerlo como era es mantener un documento. Y ese es el verdadero valor. Evidentemente no se ve en el título que nos dan de fiesta de interés turístico. Eso es más recreativo, más festivo, eso incita a la diversión, que nos quieran mucho, pero es mucho más la caldereta, muchísimo más. Bueno, vayamos entonces haciendo este pequeño apéndice de lo que eran las posibles calderetas en el pasado. ¿Qué pasó? La caldereta se celebraba, ¿cómo se celebraba
intenté reconstruir una caldereta antes del año 36. Primero de todo, no estamos hablando de una organización taurina, no estamos hablando de una organización taurina, no de un tipo de organización, es que no había ninguna organización. Esto en un pueblo pequeño, como en todos los pueblos pequeños, las fiestas eran espontáneas. Los ayuntamientos prácticamente no intervenían, entre otras cosas porque el ayuntamiento de los antecesores de Curial hace un siglo no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un ayuntamiento ahora, ni por sus funciones, ni por en cuanto a la legalidad, ni por cómo funcionaba realmente. El ayuntamiento venía a ser un alcalde, unos concejales y un alguacil hace 120 años, no había más, no tenía estructura para nada. ¿Cómo eran las fiestas? Pues había un día, todos saben que es el día 8, que se respetaba para la veneración de la Virgen y donde no había ningún otro acontecimiento festivo, por respeto, y luego estaba el día 9 y el día 10 y el día 11 como coletazo para repartir la carne. Pero todo eso lo organizaba, la iglesia organizaba las ceremonias religiosas de manera espontánea, el pueblo organizaba el baile y los toros. ¿El ayuntamiento qué hacía? Ante mi dificultad muchas veces de poder venir al archivo, insistía en que Gloria buscase algo, tiene que haber un papel, tiene que haber un testimonio, un presupuesto de hace 150 años, algo donde se hable de la cena de los toros. No, había solo casualmente. No puede ser. Claro, entonces, cuando empecé con las entrevistas me di cuenta, y sobre todo lo que el negro me estuvo contando, me di cuenta, y todas las personas mayores que lo recordaban de sus padres, claro, que los ayuntamientos hacían lo que podían, cuando podían, y si había dinero. Y a lo mejor, aparte de los toros que se venían para la caldereta, a lo mejor algún año, pues compraban una o dos vacas y contrataban una cuadrilla, y entonces hacían algún tipo de espectáculo. Entonces, poco a poco me puse a investigar, sobre todo comprando de viejo en los carteles de toros antiguos, de los años 10, 20, 30. Algunas veces no había toros, sencillamente eran los de la caldereta y otros sí había. Y el ayuntamiento, pues, contrataba a algún torero incluso hubo unos años curiosos que José Parada, además me lo recordó precisamente Francisco, que estuvo viniendo varios años y además de manera gratuita, pues toreaba en Hoyo, que era José Paradas, en los años 20, con toros de Matías Gómez, toros del ganadero, que Matías era un tío del negro, claro. Matías Gómez, que era el ganadero que tuvo toros de lidia aquí en Hoyo. Entonces, sí hubo acontecimientos taurinos que se contrató a toreros y en las fiestas, pues bueno, pues mejor. Se contrató un toro, vino una cuadrilla. Las cuadrillas entonces aquí no eran como podían ser en una monumental o en una plaza mejor organizada, sino que casi todas las corridas, y eso también lo vemos ya en los años 40, son un poco pedigüeñas, es decir, el ayuntamiento les pagaba una parte y luego pasaban los capotes entre los subalternos y el torero por toda la plaza y la gente les echaba propinas. Entonces, bueno, pues eso era a lo máximo que llegaba. Pero de los toros de la caldereta nada, ni hablar. Claro, los toros de la caldereta se organizaban los casados por un lado, los toreros por otro, compraban dos herales, dos novillos pequeños, y uno se toreaba, como perfectamente saben, el día 9 y el día 10. Todas estas cosas me da rubor contarlas, porque yo realmente, quien las sabe son ustedes, no yo. Yo lo único que he hecho es recogerlas, pero las cito porque posiblemente muchas de las cosas que damos por sabidas no son tan sabidas. Ahora estoy seguro que gran parte de las cosas que van a leer aquí, algunos de ustedes van a considerar que están mal. Ahora, ya sabiéndolo, me he adelantado y he dejado escrito que gran parte de los testimonios son dudosos. No porque ponga en duda lo que me han comentado, sino porque todos los testimonios vienen de recuerdos, o bien personales de hace muchos años, o bien de testimonios que a su vez le han comunicado los padres o los abuelos. Claro, en ese baile de recuerdos uno no tiene los mismos recuerdos que un vecino. Bailan las cifras, bailan los números, bailan las anécdotas. Pero es que esa es la gracia de las tradiciones. No están escritas, fluyen solas. Eso es gran parte. Entonces, bueno, por si acaso algo para llevar adelante el trabajo tenía que asentar. Aun poniendo en duda algunas contradicciones, tenía que asentarlo en algo. Bien, los hoteles y los casados para el toro, y aquí empezaba ya la caldereta, toda esa caldereta que he intentado reconstruir del año 36. Algunas cosas que van a leer aquí creo que son anteriores al 36, pero puede que alguna sea un enriquecimiento posterior, que se ha hecho después. Bien, al toro se iba por él, los casados, los solteros, se iba por él,
generalmente nosotros tenemos, a diferencia de muchas zonas de España, reitero, la caldereta está asociada a los toros, no necesariamente a zonas taurinas. Nosotros da la casualidad de que estamos en una zona taurina, intrínsecamente taurina, que es toda la zona de Colmenar. Soto, nosotros mismos ha sido zona taurina, ha sido toro de pastelera desde el siglo XVII, desde que se trajo la llamada raza Gijona, que de aquí salió una raza inveterada, ahora no existe o es mítica. Pero bueno, nosotros teníamos dos vínculos, tenemos el gusto y la tradición por los toros, y además tenéis que estamos en tierra de toros, con lo cual no había que irse muy lejos a por ellos, como en muchas zonas de Castilla, donde los toros venían en mudanza desde mucho más lejos. Aquí venían desde cerca. Entonces el toro pues iba a las ganaderías, los Bañuelos, los Aleas, los Martínez, los Gómez de Colmenar, y después más adelante sí tenemos testimonio ya en los años 40, 50 de los toros que seleccionaban para los toros, aunque no hubiese caldereta, pero los toros pues de Pino Hermoso, del duque Pino Hermoso, de Manuel Aleas, de tanto padre como hijo, muy afectos a Ollo, por cierto, los dos grandes y legendarios ganaderos. Y se iba cerca incluso a Chapinería, tenemos constancia de que se compraban toros y se traían en mudanza. Entonces se traía por las cañadas y se traía en mudanza. Los toros venían, se escogían unos herales, lo escogían los propios que iban, se encargaban unos, se les elegía, se encargaban unos de los casados, de los solteros, y los traían. Los traían en mudanza con los mansos, y si venían de la zona de Villalba, pues venían por el Camino de la Paloma, de Moral y de Villalba. Si venían por Colmenar, venían por debajo, por los Saltillos, por el sur del pueblo, y tenemos el testimonio de que casi siempre se guardaban hasta las corridas en unos prados en las barreras, que eran de Don Matías, ahí gracias, el ganadero taurino. Y luego, eso era la mudanza, la elección del toro, y luego era la... No tenemos constancia, hay alguna constancia documental hemos encontrado que hay algún apunte en el ayuntamiento de algún presupuesto, todo esto estoy hablando antes del 36 y documentos del 19, algún apunte de una partida para toros, hablan de cena de toros, pero sin mayor precisión. Es decir, aquí se cumple el silencio de los papeles, cumple lo que la tradición dice. La tradición de la caldereta es que los solteros y los casados compraban por su cuenta los toros y no queda ningún reflejo documental. Ocasional podía ser, pero nada más. La mudanza era traerlo y entraban los toros, como digo, en mudanza al pueblo. ¿Había encierro? Bueno, el encierro es una de esas consecuencias de los toros. Es una tradición como la caldereta como consecuencia de los toros. No va en paralelo a los toros, la consecuencia es sencillamente el encierro, es traer los toros, que se traía siempre en mudanza por el campo, y se traía a campo abierto, un encierro a campo abierto, pues hay muchos que todavía existen, son bellísimos encierros de ver correr a las reses a la vez que los caballos, y luego cuando lo recibían en el pueblo, los mozos le recibían aquí. Ese es un encierro, no hay más, hasta que llegaba a los corrales. Eso ha derivado pues, en los de Cuellar, en los de Pamplona, en todos los encierros tradicionales. ¿Había encierro aquí? Pues no. Había encierro en sí porque el encierro en sí es la mudanza, es el llevar a los toros para encerrarles. Pero no había un encierro festivo, por decir una forma, hasta los años 20, que empieza a organizarse, y hay testimonios de que empieza a organizarse un toreo tanto a caballo, unos cuantos caballistas que los acompañaban, entonces ya iniciaban un galope ya cercano al pueblo, y luego unos cuantos otros que se empezaban a empezar. Entonces estamos hablando de los años 20. Luego ya sí hemos conocido que el encierro ya es institucionalizado. Pero el encierro es una tradición relativamente nueva en el pueblo. No estamos hablando de encierros del siglo XV como los que hay en Salamanca, en Valladolid, en muchos pueblos, no. Estos son bastante más cercanos. Posiblemente los hubiese, pero desde luego, repito, solo podemos hablar de que nos ha dejado constancia. Y encima la constancia que estoy hablando es la verbal, la tradición oral, porque desde luego un encierro sí que no dejaba ningún tipo de testimonio. Ahora sí, ahora está la policía, tiene que intervenir, las ambulancias, se deja muchísimo rastro, pero entonces no dejaba nada. Bien, la lidia, ¿cómo era la lidia? Pues la lidia, en algunas ocasiones, también sabemos que los propios solteros o casados invitaban, llamaban a una cuadrilla, incluso reunían dinero para traer una cuadrilla. Cuadrilla que en muchas ocasiones podía trabajar gratis y trabajaba a la voluntad de lo que le diese el público, como digo, pasando el capote. Esto lo sabemos no por eso, sino porque leyendo a Antonio Díaz Cañabate, el grandísimo cronista de ese submundo taurino, pues nos habla de todo lo que eran las capeas en los pueblos, y cómo había muchas pequeñas cuadrillas y toreros que intentaban salir adelante, pues lo que hacían era venir a este tipo de capeas
para intentar salir adelante, y entonces lo hacían gratis y luego se les daba la voluntad. Podía ser que la caldereta hubiese en algún año alguna de estas cuadrillas, o incluso el ayuntamiento la contrataba para los toros que luego se iban a comer, o pudiera ser que si no había, pues eran los mozos. ¿Cómo lo lidiaban los mozos? De verdad, lo he dicho antes, si ven una escultura del siglo XIII, de ver como 4 o 5 mozos están encima de un toro, y a puntilla o a espada, pero no es toque, a un puñal, le están dando una puntilla, es muy parecido a algunas fotos que van a ver aquí. Dicho con todo respeto, no vayan a pensar los que salen en las fotos que lo estoy comparando con un señor medieval. Es decir, no había evolucionado ese toreo. Entonces, y aquí lo hemos visto, ese toreo lo hemos visto todavía muy recientemente. Entonces, no era muy sofisticado, como digo, no se desarrollaba con... Había que cumplir unas normas porque se trata de evitar... Pero el mundo toro siempre ha sido muy... No voy a hablar de la polémica con el toreo en sí, sino que siempre se ha querido regular, porque ya desde la época de las partidas ya hay alguna mención, pero sobre todo Isabel I lo que intenta hacer es una legislación por la cantidad de muertes que provoca. O sea, una fiesta de un pueblo hace 5 siglos era que se morían o se accidentaban o se quedaban inválidos pues muchísimos mozos, porque eran una barbaridad. Ahora tenían otro concepto de la vida, de su seguridad personal, posiblemente porque también la vida era así, si no se iban a accidentar ahí, se iban a accidentar en una de las muchas guerras que había, o me gusta saber cómo. Era otro concepto, desde luego. Pero ya en el siglo XIX hay mucha presión porque se empieza a regular y que dejen de existir algunos tipos de fiestas de toro que son una barbaridad, que devienen una barbaridad. Entonces hay una legislación a principios del siglo XX que no se cumple y donde lo que prohíbe son las fiestas improvisadas espontáneas de toros. ¿Nosotros estamos incluidos? No, porque las consiente si hay una plaza organizada. Plaza organizada no hablaba de plaza de toros exclusivamente dedicada. Nosotros teníamos una plaza. Aquí describo la plaza, también tenemos en el Ponderal, nuestro compañero José Luis Aguirre hizo un magnífico artículo describiendo, y hay una maqueta que hizo Lorenzo, ¿verdad? Preciosa, de cómo era la plaza antigua y muy fidedigna. Aquí ponemos fotos de la antigua plaza, 4 fotos de la antigua plaza que se puede ver. La antigua plaza tenía un diseño muy irregular, pero cumplía las normas de una plaza de toros. Tenía 2 burladeros, tenía gradas, tenía toriles apartados, es decir, bueno, aunque fuese un poco anárquica, era una plaza de toros, servía para esa legislación, con lo cual sigue habiendo. La verdad sea dicha, nadie hizo caso, porque sigue habiendo una cantidad de barbaridades, incluso los más puristas taurinos y razonables, pues decían, esto es una barbaridad y se están haciendo verdaderas barbaridades en muchos pueblos. En el año 32 se repite la legislación, se incide en la legislación y además se aplica. Se tiene que dejar de existir estas barbaridades. Entonces entendemos que a partir de ahí pues las corridas son un poquito menos caóticas. Y desde luego si eran los mozos los que lo toreaban, pues digamos que estarían un poco más organizados o más controlados por la policía. Pero en Ollo no dejó de haber, porque cumplíamos la legislación, nuestra plaza era plaza de toros, nuestra plaza mayor. Bien, digamos, están los toros, se mata el toro y ahora el guiso. ¿Cómo era el guiso? Pues el guiso, lo primero no eran las 29 calderas, ¿son las 29 calderas que hay ahora? ¿Sí? Más todavía, una barbaridad. Era una caldera. Estamos hablando que la población de Ollo, en el tiempo que he estado intentando recapitular, la población oscilaba entre 500 y 600 habitantes. Claro, con 1 o 2 calderas valdría, una gran caldera valdría, de hecho. Y de hecho nunca se guisaba ni siquiera un toro entero. Entonces, se hacían en una esquina de la plaza, que en alguna foto sale, no sale caldero, pero sí sale esa esquina, y sería el norte de la plaza, y se guisaba ahí, se guisaba durante el día, y luego cuando por la tarde eran los toros, se llevaba el caldero a unos pedestales que había en el centro de la plaza, que se ven en las fotos perfectamente, y ahí hay un árbol en medio. Esos pedestales, y está como medio caído un rollo, un pilar, que entendemos que es el rollo jurisdiccional que se instaló en 1639, Gloria, cuando se concede el billadro a Ollo, el símbolo de billadro de independencia, el 36, 1636, el símbolo de la independencia de la jurisdicción, pues respecto al señorío de infantado, pues se
se representa con un pilar, con un rollo de justicia que se llamaba. Entonces entendemos que ese trozo de pilar que está ahí entre las fotos, que malamente se ve, entre los peldaños, esa pequeña escalinata era para el pilar. Luego el pilar se vio caer, ahí creció un árbol, y lo que vemos en las fotos, lo que muchos recuerdan de la plaza antigua, es esos escalones donde se depositaba la caldera. Y ahí empezaba el juego. Parecido a lo que luego lo hemos visto en la vaquilla del aguardiente, para coger el aguardiente entre medias que la vaca va corriendo, pues eso era la caldereta. Ahora había que ir a coger la carne y servírsela a los familiares, pero con un toro dando vueltas. Y había que esquivarle. Y además se mantenía un rito, el que todos conocemos, de no dar la espalda. Tenemos dudas de si, porque nadie lo recuerda, nadie recuerda el testimonio de si había coto o no había coto, porque no estaban los bilones de vino, las garrafas de vino, pero vino habría seguro, no es una gota sin otra. Pero bueno, esos ya son detalles menores. El corazón de la caldereta se sigue haciendo, lo que es el ritual se sigue haciendo. La caldera está en medio, pero con el riesgo. Ahora la verdad es que hemos perdido coraje, no hay un toro entre medias, es muy pacífico, ¿verdad? Sería mucho más divertido si soltásemos una vaca, ¿verdad? Y pues eso se le doblaba así. No sé, en Deva, como muchas calderetas que se conocen, no he conocido ninguna como esta, donde había que ir a por la carne estando el toro en la plaza. Entonces aquí la gracia era ir ahí. Evidentemente la carne no se repartía mientras el toro, porque es que era un solo toro cada día. El día de la caldereta era un solo toro. Era el día 10 y se había guisado el toro del día 9 y era un solo toro. Un toro, por mucho que le den malén, más allá de 20 minutos no dura. Entonces eso era, digamos, una parte de diversión. Y luego ya sí, cuando el toro ya sacrificado, pues entonces es cuando se repartía la carne a los familiares en este ritual. Luego hay variantes, testimonios de una otra forma, los dejo todos escritos, que creo que engrandecen, no son mentirosos, no son inventados, porque las tradiciones se van consolidando, van cambiando, las tradiciones son móviles, hay que mantenerlas en su esencia para que se mantengan, para que existan. Pero hay que dejar que de vez en cuando surjan cosas nuevas, como todos hemos visto. Todo lo que les estoy contando es igual en su esencia a la actual caldereta, pero actualmente hay cosas muy distintas. No pasa nada, forman parte de la tradición, ha crecido. Pasados 60 y tantos años, en 60 y tantos años la tradición crece. Ya, entonces, la familia de Matías Sanz, el tío Macario, es cocinero, y ya sabemos que es cocinero desde antes. De hecho, la razón de que fue el que cogió el testigo de la caldereta es precisamente porque lo había sido antes. Pero antes no había uno designado, sencillamente era pues porque lo hacía mejor o estaría más dispuesto, pero sí es verdad que el testimonio del negro nos dio, es que él sí se le conocía que antes de la guerra era el que habitualmente guisaba. Y lo hacían bien. Pasamos, tenemos ya la cena, y ahí acababa, ¿no? Ya el vino, todo eso ya es nuevo. Bien, ¿qué pasó en la guerra? En la guerra del año 36 no tenemos constancia que hubiese fiestas, tampoco creo que en septiembre del 36 estuviesen para fiestas los paisanos, y además desaparecieron las vacas en la Sierra de Madrid. La guerra evolucionó de distintas formas en distintas partes de España, por supuesto, pero Madrid era una gran ciudad que estaba rodeado de campo y se pasaba mucha hambre y gran parte de las comunicaciones estaban cortadas. ¿Qué pasó? Pues que todas las vacadas de la zona del Jarama y de Colmenar se sacrificaron. Muy pocas ganaderías quedaron, incluso algunas se extinguieron completamente porque no quedaron ni hembras ni los sementales, y otras muchas quedaron reducidas a muy pocas vacadas, muy desagües que no representaban. Lo primero de todo, no había materia prima, y muchísimo menos para celebrar una fiesta. No estaba el horno para pollos. Llega el 39 y en el 39 sí hay fiestas. La termina en abril y en septiembre sí hay fiestas. Sabemos que hay fiestas religiosas, que hay celebración religiosa, sabemos que hay toros, pero no hay caldereta. Y entonces ya no perdemos el resto de la caldereta, pero aquí ya sí, ya tenemos más informantes, nos empiezan a hablar de pequeñas calderetas. Y aquí damos algunos testimonios de las calderetas que empezó a haber en esos años. Entonces tenemos el tío Damián, que era carnicero y muy taurino. Por lo visto, pues hay recuerdos que en el año 40 y 41 pues compraba una vaquilla para jugar un poco con la vaca, correr la vaca,
entre unos cuantos, por supuesto de manera espontánea, nada organizado, y luego comérsela. No tiene nada especial, pero digamos que es un pequeño reflejo de volver a recuperar la tradición. Y luego nos llega hay unas cuantos más testimonios, nos dio Ignacio Contreras, nos dio Juan Santos y Nañeta, también de estos testimonios de voluntariosos, de personas que, bueno, pues que reunían dinero y que compraban una vaquilla, ya ni siquiera era un heral, era una vaquilla, y la sacrificaban, jugaban un poco con ella, la sacrificaban y ya está, sin ritual y sin nada. Y aquí que llega el año 57 o 58, no sabemos, tenemos varios testimonios sobre ello. Yo prefiero hilarlo en el año 58. Entonces, lo que sé, que es donde termina mi investigación, es el historia escrita de la caldereta, que es la constitución de la caldereta, que es la que todos podemos ver en la sede de la caldereta y la que se anuncia cuando se hacen los actos. En el año 58, en diciembre, se constituye y se hace el acto formal de constitución, donde están los 27 socios fundadores iniciales que se reflejan en su nombre. Pero antes tenía que haber un nexo con la tradición. Y entonces empezamos a desarrollar la historia. Fue Toli el que me dio la clave, a través de Antonio Tenorio, que me dio también la clave de Toli, y la de su propia madre, que nos dio el testimonio como su padre, Pedro Tenorio, en el año 58, anima a una serie de personas para querer volver a hacerlo de la caldereta, en una caldereta informal. Y entonces llama a las personas, llama a Toli, que entonces era concejal, Ángel Comendarejo, que creo que también era concejal entonces, llama a tío Damián, que era carnicero, y quien estaba más, llama a tío Macario. Y entonces organizan una caldereta que la guisan, entonces compran la carne, no es del toro, que es el video, que es del ayuntamiento, que hace una corrida de toros normal, con toreros, no, sino que compran la carne al tío Damián y compran 32 kilos. Pocos kilos, por lo visto, porque desapareció pronto la caldereta. Se compró, bueno, compraron lo que pudieron, están haciendo solo un ejemplo, pero poco fue un exitazo, claro, como se puede imaginar. En el frontón, aquí detrás, guisan la caldereta, en lugar de la plaza, hacen el guiso de la caldereta y lo llevan después de los toros en la plaza, que era la plaza nueva, pero se instalaba, se acondicionaba para los toros, y lo llevan y lo reparten al modo antiguo. Ese es el banderín de enganche, el enganche con la tradición. Entonces, a partir de ahí ya bailan un poco los testimonios, porque creemos que eso pudo ser el 57 o el 58. Yo reflejo las dos fechas, pero lo dejo en el 58 porque me resulta más cercano en el tiempo a lo que pasó después. Con ese motivo, pues surgió una ilusión. Indudablemente, pues tuvo mucho éxito. La carne gustó, dijo que esto es una tradición, que no han pasado tantos años. Han pasado 22 años desde que se dejó de hacer, ¿por qué no vamos a continuarla? Y entonces es el momento donde el entonces médico, José María Ruiz, pues, y ya tenemos varios testimonios donde yo me fío más, yo he cogido los más antiguos, los he puesto todos pero he cogido por orden cronológico, donde los primeros testimonios es que José María Ruiz tiene una especie de tertulia improvisada en la taberna La Peña, que está un poco más arriba, a continuación de la sede del edificio blanco, que es a continuación de la sede de la caldereta. Todavía se ve el edificio, sigue exactamente igual, y ahí es donde empiezan a reunir los cuantos, entre los cuales está el negro, hay un militar, hay otros, bueno, una serie de personas que están ahí, las relaciono todas en el artículo, y empiezan a haber más tertulias y empiezan a discutir, a hablar, a ir aportando ideas de cómo se hace. Y luego ya se traslada a una reunión que tiene lugar en el Bar Clavero, el antiguo salmantino, y donde ya empieza a incitar a los jóvenes. Ahí ya tengo el testimonio directo de los que lo han vivido, de las personas que lo han vivido. Felipe, Ignacio Contreras, todos se van apuntando. Entonces ellos dicen, bueno, esto sobrevive y lo mantenemos si los jóvenes lo mantienen. Si no, no vale para nada. Lo vamos a hacer en estos años y va a desaparecer. Y entonces se apuntan. Y lo que lo hace es una forma informal, una asociación informal, como una peña recreativa. Informal completamente. Informal, pero rigurosa. Había que pagar a la semana 5 pesetas, porque sin dinero no se mantiene nada. Y entonces cada semana había un recaudador, el tesorero, que recaudaba todas las semanas 5 pesetas. Y entonces empieza a haber fondos y se empieza a organizar. Y entonces en ese tiempo se hacen tengo el testimonio de 2 reuniones en el Bar Clavero,
y en diciembre se hace esa reunión donde se levanta el acta, y es el acta que es el primer documento que conserva la caldereta como tal, el primer documento escrito. Y ahí empieza la historia escrita moderna de la caldereta. Luego la caldereta ha tenido la evolución que tiene toda asociación. O sea, lo que era espontáneo antes, en todos los pueblos, ahora está canalizado a través de una asociación. Ahora todo lo tenemos regulado, reglamentado, es así, nuestra sociedad es así, y ahora pues esa sociedad, esa peña informal que hicieron, pues se tuvo que adaptar a partir del año 66 con la ley de asociaciones, pues se adaptó a la ley de asociaciones, y en los sucesivos cambios legislativos pues la asociación se ha ido adaptando. Y ahora es una asociación como puede ser cualquier otra. Es decir, ¿la caldereta de quién es? ¿De la peña de la asociación La Caldereta? No. La caldereta no tiene dueños, de todo el pueblo, como todas las tradiciones. Y todo el pueblo, individualmente cada uno, se siente comprometido o no con las tradiciones de su pueblo. Si se siente comprometido y las mantiene, perfecto. ¿Qué es lo que hace la asociación? Canalizar esa tradición. Pero no es de nadie y es de todos. Reitero, ahora está así organizado. Antes era espontáneo. Pero también es verdad que antes sería espontáneo y no había una asociación, pero si no había espontáneos no habría tradición, y siempre lo sabía. Antes había una organización natural, por decirlo. Ahora estamos organizados. El fondo es lo mismo. El corazón es lo mismo, que es mantenerla. Ese fue la evolución de la caldereta. Todos los detalles de la ley. Luego la caldereta dio un salto y se convirtió como tal organización en hacer una serie de actividades para los socios. Pero esta es la historia de la tradición de la caldereta y no de la asociación. De la asociación ya me encargaré más adelante porque ya tendremos tiempo y lo desarrollaremos, que también hay mucho que decir. ¿Qué pasó después? Bueno, pues lógicamente después tiene que haber cambios. Se organiza de forma distinta. Ya no es que de manera espontánea reúnen el dinero y se compra una vaca en los aleas, ¿no? Ya no funcionaba así la cosa. Ya la cosa todo dejaba rastro, todo estaba documentado, todo está mejor organizado, y entonces la asociación sigue haciendo lo mismo, y lo único que desaparece del pasado es lo de los toros, de los solteros y de los casados. Que repito, eso prácticamente desaparece en todos los pueblos. Si acaso hay continuaciones con fútbol de solteros y casados o determinadas actividades, pero yo creo que eso ya no se hace en ningún sitio, ya no existe eso. Eso digamos que es el pelo que se quedó en la gatera de la tradición antigua. Ya no hay toro de solteros y casados, y ahora es la asociación la que los compra. La asociación los compra, pero y dedica un día para hacer un festival taurino desde el principio, pero no se come el toro de la caldereta, sino que se permutaba por el toro del día anterior, de uno de los toros del día anterior de la corrida que organizaba el ayuntamiento, y en esa permuta pues se pisaba. Y luego, ¿qué hacemos? Ya lo conocen todos el proceso, ya casi no merece la pena hablar de ello. Luego lo guisamos, y entonces ya empiezan a hacer algunas cosas más, y algunas desaparecen también. Algunas se mantuvieron, pero desaparecieron luego. El barazo no se estila ya, no puede ser polémico, ¿verdad? Habría que recuperarlo, sí, se está perdiendo. Si quitamos una vaca de en medio y encima no se da barazo, se está haciendo. El barazo se mantuvo, pero luego desapareció, y luego existía ya una organización, ya no se iba a por la carne, habiendo un toro entre medias, ¿de acuerdo? Esas son las cosas que se perdió. El resto no solo se mantuvo, sino que se engrandeció, porque otra gran aportación, y esto es como crecen las tradiciones, es que el vino se incorpora a la fiesta, y casi la caldereta ahora se identifica casi tanto más por el reparto de vino como por la carne, ¿verdad? Y creo que se ha engrandecido, creo que se ha enriquecido de una manera más también muy fluida, muy natural, poco a poco. Luego también el rasgarse la ropa, todo eso, bueno, pues son cosas que nos gustarán más o menos, pero forman parte de la tradición que va creciendo, y eso es sano y eso es bueno. Que vayan creciendo las calderetas. Ahora, lo que no se hace es repartir. La carne se guisa toda y se reparte toda para comer, pero no se reparte. Las calderetas tradicionales, como se compraban de manera espontánea, como digo, en los pueblos, en realidad comer una parte era para darle fiesta, para el día de la fiesta grande de un pueblo, sobre todo en épocas de mucha escasez. Pues comer carne del resto del pueblo de manera comunal pues era un gran acontecimiento, un grandísimo acontecimiento. Pero se comía una parte del toro, el resto se repartía. Realmente está destinado para repartirlo, no de manera igualitaria, se repartía en quien había contribuido para ello. Y en todos los pueblos he visto es lo mismo, se ponía escote dinero y se repartía entre todos. Eso no se hace ya, claro, lógicamente, bueno, se reparte la carne del toro, se guisa toda. Antes sí se hacía, también relatamos cómo se hacía el reparto
de la carne y alguna tradición y alguna particularidad. Alguna en concreto, Lojín me contó alguna particularidad de cómo el reparto de la carne se hacía en los lavaderos y entonces en las piedras limpias del lavadero, limpias porque donde se entregaba estaban permanentemente limpias, los carniceros iban poniendo los montones de carne y con papelillos de fumar que se quedaban inmediatamente pegados en la carne, en la humedad de la carne, iban poniendo el nombre de las familias. Y entonces iban haciendo montones proporcionales dándole a cada familia, procurando que en cada montón hubiese el mismo tipo de carne, un trozo de solomillo en cada una, un trozo de pollo en cada una, para hacerlo en todos equitativo. Y luego se iba repartiendo. Entonces había alguna variante, como que determinada pieza muy selecta, pues entonces se hacía una especie de competición que había que llegar corriendo y depositarla en la churrería de Baelo y mientras tanto el resto de los mozos lo que tenían que hacer era impedir llegar, y si te caías o lo impedías, pues te quedabas sin la pieza y si llegabas era tuya. O sea, ya había un montón de variantes. Todas esas cosas las comentamos de uno y otro. Y vamos a ver cómo... bueno, pues ya vamos ando con esto. Y por último, no voy a contar todo, lo primero, porque además os voy a fastidiar el artículo. Quiero reseñar dos cosas. Lo primero de todo, el testimonio gráfico de unas fotos que he recuperado, que las compré de viejo, que ponían una excursión, una familia que hace una excursión en 1947 a Hoyo. No encontré ninguna referencia, ni he podido conseguir quién, a través de los que me la vendieron, quién se las vendió, de dónde procedían, pero son las 4 fotos que aparecen en el centro del texto, que se ve perfectamente la plaza. Y es una familia que hace una excursión a Hoyo y fotografía. Publicaremos, en determinado momento publicaremos toda la colección de fotos donde publica las fiestas de cómo es la plaza, por eso las he puesto, es la manera más gráfica de verlo y creo que se puede ver. Luego el resto de las fotos son de detalles concretos de todas las cosas que hemos hablado. Bien, este es un trabajo, como digo, que ha sido todo basado en documentos. Es muy poco lo que podía aportar por mi parte de otras investigaciones o de documentos escritos. Y por ello yo tengo que tener un agradecimiento a los verdaderos autores, porque yo no he hecho más que recoger el testimonio. Primero de todo a Matilde Matanzo, viuda de Pedro Tenorio, y desde luego desde aquí, gracias a Antonio, a su hijo, que es quien me ha permitido acceder a sus testimonios y a su amabilidad y generosidad conmigo, donde he tenido los testimonios vivos de cómo nació, ya queda escrita, ya sabemos el verdadero origen de cómo esto apareció. Siguiente, Toli. Toli es el responsable de organizarlo. Siguiente, evidentemente, el gran responsable. Ignacio Contreras, que también tenía unos recuerdos vivísimos, sobre todo lo que pasó después de la guerra y de las pocas calderetas improvisadas que hubo. Juan Manuel Santos Irañeta, al que desde aquí hemos recordado. Por supuesto, Felipe Moreno, como siempre, tenemos a su disposición toda su sabiduría, todos los que escribimos sobre Hoyo, y, aunque no lo vivió, es mucho más joven, Luis Miguel Sanz, es nuestro cocinero mayor, y ahí está la otra clave de la caldereta que tenemos que mantener. La caldereta no es una tradición que se mantiene incólume, perfecta en el tiempo, y en su tradición, sino que encima de su complicación, es que encima tiene un misterio, que es la receta. Y la receta hay que conservarla, hay que conservar el misterio, incluso incrementarlo. No se va a saber nunca, no sabemos cómo lo hace y no tenemos ninguna intención de saberlo. Porque eso parte de la gracia de toda esa gente que está alrededor de los cocineros haciendo cábalas durante 5 horas de qué estará echando. Da igual, dejémoslo así. Eso forma parte de la tradición. Pero aquí esa parte de la tradición tiene un solo albacea. En este caso es Miguel, que le tocará dar los trastos a la siguiente generación. Esa parte es solo suya, el resto es del pueblo. Pero eso solo tiene nombre y apellido, que es Miguel. Y luego, pues por último, creo que no me he olvidado de ningún nombre de las personas que he hablado. Por supuesto, he mencionado al negro y lo reitero. Y por supuesto, reitero de nuevo a Juanín. Y las personas que me han ayudado, sobre todo Marisa, Marisa y Daniel, Gloria, en la Pilar, la archivera, nuestra archivera, y por supuesto los compañeros de la caldereta, que yo no los menciono porque son también protagonistas y autores de este libro.
Y esto es lo que nos queda. Ahora lo que queda es leerlo. Espero que lo disfruten. Ahora mismo en Petit Comité Acudial, muchísimo escribiendo esto e investigándolo. Pero esto, repito, esto es un archivo vivo. Nada de lo que está aquí escrito está en ningún archivo. Son todo transmisión. Y ahora todos podemos hacer parte de eso. O sea, de la misma forma que vienen unas personas de más de 80 años que han tenido la amabilidad de darme sus testimonios, todos y cada uno de nosotros, si creemos en una tradición y en una fiesta, estamos obligados a mantenerla y transmitirla. Mantenerla vivo y transmitirla. Y además también hay otras formas de hacerlo, recogiendo fotos. Sería importantísimo escarbar en los álbumes familiares fotos. Porque la importancia que uno le da una foto familiar es que está su abuelo, a lo mejor en mi cumpleaños. Pero la importancia que es para la historia es que detrás de su abuelo hay un reflejo del pueblo que no, un paisaje o un detalle donde los demás quedamos, donde para la historia es importante. Y sobre todo de recabar los testimonios. Está el Ponderal y sobre todo está la Asociación de la Caldereta. Todas las fotos que se puedan dar a los testimonios, encantados de recogerlos. Haremos más, esto no acaba aquí. Sí, yo me he preguntado siempre, de niño, que por qué había dos tendidos en este pueblo cuando en ningún pueblo he visto tendidos. He visto la pelota, pero tendidos para... Yo creo que es eso no está suficientemente estudiado porque, o sea, en Oyo tenemos, eso sí que no puede ser de recuerdos porque ahí sí que no queda nadie vivo para que nos lo diga. Además de los de una plana. Hay dos tendidos, uno es de piedra y el otro era de hormigón o de fábrica. Sí, piedra y cemento, uno de piedra y cemento. El segundo, claro. Entonces yo creo que el más antiguo era el de piedra y sí hay pueblos que hay tendidos. Algunos están excavados. El más importante, el más antiguo, que es un verdadero reflejo histórico, es el de Collado Villalba, en el pueblo antiguo, la Plaza Mayor, se ve al lado del ayuntamiento, una piedra que es digna de ver, donde está tallado unos escalones. Eso era, igual que en el norte, en las costumbres célticas, en la costumbre era que los concejos se reunían debajo de un árbol, ustedes recuerdan el árbol de Ermita, pero pasa en toda la cornisa cantábrica, no es una cuestión solo de los vascos, en toda, los cántabros de los astures se reunían debajo de un árbol, en una forma mítica de hacerlo, en Castilla era una piedra. Y se excavaba la piedra y se hacía en una especie de grado, de salón de actos. De salón de actos. Entonces yo creo que lo que nos queda, que seguramente sería la grada antigua, sería lo que sería el graderío del concejo. Puede ser una opción. Lo que pasa es que es difícil saberlo porque puede que sí, porque tenemos poco a poco, una de las cosas que ha hecho el Ponderal ha sido sacar, con un tesoro enorme, unos cuantos socios que se han dedicado a ello, que ha sido sacar copias de toda la documentación que hay en el archivo de Osuna, el archivo de la nobleza, sobre Oye Manzanares. Claro, el pueblo dependía, hasta 1636, dependía del Real del Manzanares, del Infantado. Entonces el Infantado es el que ejercía la jurisdicción, ejercía la justicia civil y penal, la ejercía, y toda la parte administrativa de ello, por lo que se generaba, estaba en Colmenar, que es donde estaba el gobernador. Cuando es independiente empieza a ser aquí. Pero toda esa documentación, en Oyo se ha perdido muchísima documentación histórica. Sabemos cuándo ha sido, lo tenemos el testimonio de cuando desapareció esa documentación, en 1710, con la guerra de sucesión. Y en varias épocas ha habido desapariciones de documentación. Pero con el archivo de la nobleza, que puede ser como cerca de 1500 o 1600 folios o páginas, claro, es un trabajo ímprobo porque lo tenemos solo desde hace unos años y adaptar traducir esas páginas que están en paleografía antigua, Gloria lo sabe leer, yo soy completamente incapaz, pero claro, trae muchísimo trabajo, o sea, transcribir una página del siglo XVI al castellano actual y ponerlo con esa letra, que se hace falta un egiptólogo como Gloria, eso es imposible saber. Entonces nos va a costar mucho sacar documentación, la tenemos. Poco a poco seguramente vamos a poder obtener por referencias, no por descripciones directas, no vamos a encontrar ningún documento que nos diga cómo era en el siglo XVI, pero sí por indicaciones indirectas de dónde se reunía el concejo, podemos ir sabiendo más de cómo se configuraba sabemos el rollo por nuestro documento de Villalba, que empieza ahí, si está el rollo en la plaza, si está el rollo, que es el símbolo. Entonces ese tipo de documentos nos pueden ayudar para saberlo.
De la plaza me quedo que los dos graderíos, uno es moderno, dentro de lo que cabe. El antiguo era el de piedra. Y pues sí, podía tener esa doble función. Creo que estaban hechos antes de guerra, según Sí. Y en los años 20 o 25. No, y el de piedra seguramente muchísimo antes, sí. El de piedra posiblemente muchísimo antes. Puede tener perfectamente ese origen histórico.